un gusto ver tanta gente, en particular tanta gente joven, perdonad los que seáis más o menos de mi edad, pero digamos, hay que sembrar entre los jóvenes el conocimiento y el gusto por la ciencia. Y eso siempre me alegra mucho ver gente joven, también a los que tienen más años, me alegra veros por aquí. Entonces, vamos a empezar con una charla, yo creo que interesantísima, sobre un tema que todos hemos oído hablar, pero no sabemos, me pasa a mí que hago investigación biomédica, no sabemos cuánto hay de esperanzas, cuánto hay de falsas esperanzas, cuánto hay de realidad ya, porque claro, nos podemos ir de un extremo a otro, desde ya está todo curado a es todo mentira, y por eso es importante contar con alguien como Carmen Ayuso, para que nos diga hacia dónde vamos, lo que ya hemos llegado y lo que está por llegar, con mucho trabajo y un poquito de suerte, como en la investigación y en la medicina. Ahora, en lo que hablábamos de antes, me ha recordado un poco cómo conocí yo a Carmen Ayuso hace 20 y tantos años, y cómo ella ha recorrido el camino, ¿no?, de hacer diagnóstico genético, de montar redes de diagnóstico en España, con diferentes centros, en diferentes autonomías, el ir descubriendo genes, el ir haciendo los protocolos, buscando las familias, animándolas, hasta no hace demasiado, que nos estaba contando, el lograr y implementar en colaboración pues con la sanidad pública una terapia génica para amaurosis congénita de Lenz. Entonces es un camino que ha llevado más años del que les gustaría a los pacientes, pero que ya está aquí y que irá trayendo pues más tratamientos poco a poco. Yo estoy haciendo mitad del camino y a ver si llego a hacer algo similar a lo tuyo en algún momento. Carmen es doctora en medicina y cirugía y bueno, me hizo acortar lo que había puesto de su currículum porque tiene muchísimas cosas. Es, para decirlo, jefa del Departamento de Genética Médica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz, tiene muchísimas cosas más. A mí me gusta también resaltar que es Premio Nacional de Investigación en Medicina, que es un reconocimiento a su labor y a la labor de su equipo, porque nosotros siempre hacemos todo esto en equipo. Y bueno, pues una de las mayores especialistas, no solo en España, es sobre genética médica, terapia génica y otras muchas cosas. Así que vamos a disfrutar con ella, vamos a disfrutar de su conocimiento y además habla muy bien a los pacientes. A mí me enseñó a dirigirme a los pacientes, me decía: Enrique, que no estás hablando para ratones. Porque yo soy biólogo bioquímico y claro, hablaba mucho de probabilidades tal y cual y bueno, hay que hablar de otra manera. Yo creo que he aprendido. Yo creo que he aprendido un poco, gracias. No te hacía falta. Entonces, por acabar y no quitarla más tiempo, pues sabéis que esta actividad está organizada por Margarita del Val del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y por mí del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. La Fundación DRO nos apoya con una pequeña ayuda para los ponentes. La Real Sociedad Española de Química también nos apoya. De hecho, el próximo ponente que os diré al final, os le vamos a traer a Madrid gracias a esa ayuda de la Real Sociedad Española de Química, la Sociedad Española de Inmunología. Y bueno, pues el MOE nos deja este espacio que hoy lo hemos llenado bastante, a ver si a lo largo del curso lo vamos llenando un poquito más, y bueno, que es esencial para divulgar ciencia en un ambiente informal. Gracias a todos, gracias Carmen. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Aplaudidle a Enrique, por favor. Yo no puedo porque tengo las manos ocupadas. Bueno, muchísimas gracias Margarita, muchísimas gracias Enrique por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros.
Para mí es un reto el hablar a un público tan diverso, tan heterogéneo, que no sé el nivel previo que tenéis de conocimiento y, lo que es más importante, el nivel previo que tenéis de interés, porque tengo que ser capaz de no aburriros. Voy a intentarlo. Me imagino que en este tipo de foros a mí no me importa que me interrumpáis, pero tal vez sea más práctico, si tenéis preguntas, esperarnos al final. Pero no me importa que me interrumpáis. O si veis que estoy aburriendo mucho, bostezad de una manera aparatosa para que yo sea consciente y acelere. Bueno, creo que es una estupenda idea lo que habéis organizado. Voy a desmentir alguna de las palabras de Enrique. Enrique no necesitaba aprender de nadie porque tenía una formación extraordinaria y además, como veréis, porque lo tengo en una de las diapositivas últimas, quiero reivindicar aquí, yo que estoy en contacto con los pacientes, que hago investigación biomédica aplicada, quiero reivindicar la investigación fundamental, lo que se llama investigación básica, porque sin esa investigación es imposible que avancemos, imposible. Así que soy yo la que he aprendido de Enrique y luego durante la pandemia, como todos los españoles, he aprendido de Margarita, muchísimo. Bueno, perdonadme, pero yo necesito un guión porque ya soy mayor y no quiero perder el hilo y que se me olviden las cosas. Así que os voy a contar un poco lo que dicen las definiciones oficiales, que es la medicina personalizada, y lo que, hablando vulgarmente, creemos que es, cómo nos afecta a los que estamos aquí, en general, a la gente de la calle, cómo nos puede afectar. Algunos ejemplos de la aplicación habitual de la medicina personalizada. Cosas que a veces nos preocupan. Oye, yo estoy dando mi DNA y mis datos, ¿y qué va a pasar con eso? ¿Voy a ver vulnerada mi privacidad? ¿Me puede pasar algo? Pues un poquito sobre regulación para que veáis cómo está el tema. Y bueno, las conclusiones, cómo estamos ahora y cómo esperamos estar en el futuro. Bueno, os he traído esto para abrir boca. No tengo la pretensión de que leáis lo que pone ahí porque la letra es muy pequeña, pero seguro que los que no sois tan jóvenes, y a lo mejor los jóvenes también, habéis identificado en esa foto a un anterior presidente de los Estados Unidos. ¿Verdad que lo habéis identificado? Al presidente Bill Clinton, que se reunió con estos otros dos señores, Craig Venter y Francis Collins, cuando hicieron la publicación de la secuenciación del genoma humano. El siglo XXI es el siglo de la historia del genoma humano. Arrancamos con la secuenciación, el borrador de la secuenciación del genoma humano, y la culminamos en el año 2023, porque el cromosoma más pequeño que tenemos los humanos, bueno, que tenéis la mitad de los humanos, que es el cromosoma Y, no se pudo secuenciar por completo hasta el año 2023, por una serie de características que no os voy a contar hoy aquí, a lo mejor otra vez las cuento. O sea que ha sido una carrera muy larga, que todavía está en proceso, pero que básicamente ha culminado pues hace un par de años. Bueno, ¿qué es esto de la medicina personalizada de precisión? Que lo oímos constantemente. Pues es un invento que se definió por primera vez hace 10 años, en el año 2015. Lo definió la Unión Europea y dijo que es un modelo de medicina, acordaros de esto, es una manera de hacer medicina. La segunda cosa se basa en la caracterización de los fenotipos, como somos, por fuera y un poco por dentro, como somos, y los genotipos, es decir, nuestra constitución genética. Y tiene la finalidad de mejorar el tratamiento, la prevención y el diagnóstico de las enfermedades humanas. O sea, es una manera de hacer medicina, se fundamenta en el análisis de los genotipos y los fenotipos y nos sirve para avanzar en lo que hacemos en medicina, prevenir, diagnosticar y tratar. Esto es lo que dice la Unión Europea y lo pone en su diario de sesiones hace 10 años. Y hablaban de medicina personalizada, pero entonces llegaron los americanos y los NIH, los Institutos Nacionales de Salud, también en el año 2015, hablan de otra cosa que se llama medicina de precisión. ¿Y esto qué es? Pues es lo mismo. Es un tipo de medicina que está orientado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, lo que acabo de decir, y que se basa en el estudio de la variabilidad individual genética, el ambiente y el estilo de vida. O sea, lo mismo. Entonces, bueno, pues ¿qué había que hacer? Unificar los dos conceptos. Y ahora hablamos de medicina personalizada de precisión, una nueva forma de hacer medicina
que se basa no solo en lo que en nuestro genoma, sino también en otras cosas que son igualmente importantes, porque muchas veces nos ponemos enfermos no por nuestro genoma, sino por un microorganismo o por un evento medioambiental o porque hacemos una vida muy sedentaria y ganamos mucho peso o perdemos mucha masa muscular, etcétera, etcétera. Entonces es importante que hagamos esta forma de medicina no solo basándonos en el genoma, sino también en otros aspectos. Pero es verdad que toma como elemento importante el genoma. Eso es el cambio distintivo, lo que hizo definir medicina de precisión, medicina personalizada a partir del año 2015. Bueno, los ingleses, estoy hablando de muchas nacionalidades, los ingleses, que son muy prácticos en ciencia y en medicina, muy prácticos, también en el año 2015 hicieron un programa, un libro blanco sobre medicina personalizada en su sistema de salud, que se llama el NHS. Y bueno, vinieron a decir lo mismo, que si predecir, que si prevenir, diagnóstico más precoz, terapias dirigidas, mejores resultados en salud y una cosa pragmática e importante que dijeron los ingleses, ahorrar costes. Bueno, todavía no estamos seguros de cuánto ahorramos, porque es verdad que conseguimos ahorrar en los diagnósticos, los aceleramos, los acortamos, pero es verdad también que hemos ido descubriendo que hay que poner tratamientos que a veces no son baratos, que a veces son muy caros, entonces vaya lo uno por lo otro. Una cosa muy importante que me gusta señalar, que ya decían los ingleses y que a veces a algunos sanitarios se nos olvida: facilitar la participación del paciente, yo diría de la sociedad, porque muchos de los que vienen a solicitar medicina personalizada todavía no están enfermos, quieren saber si enfermarán. Impulsar la investigación. No nos tenemos que olvidar de que no llegamos a la medicina personalizada si no hay investigación. Vais a ver que este es mi mantra de hoy. Sin investigación no hay futuro. Tenemos que investigar para ser capaces de poder luego estos descubrimientos implementarlos en nuestra práctica clínica. ¿Y cómo nos afecta? Bueno, dejadme un breve recordatorio de lo que estudiamos en el bachillerato, y algunos tenéis muy claro y otros a lo mejor se os ha olvidado. En el bachillerato estudiamos todos que tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Esto yo creo que todo el mundo lo sabe. Lo que a lo mejor no sabéis es que tenemos 22.000 genes aproximadamente, genes de los que tienen instrucciones para fabricar proteínas, lo que llamamos genes codificantes. Estos genes y las secuencias codificantes ocupan apenas un 1 o un 2% de nuestro genoma. El resto de nuestro genoma no contiene secuencias codificantes. Y esto, pues, antaño se llamaba ADN basura. No es basura, porque vamos sabiendo que lo que hay ahí tiene algún significado biológico. Por ejemplo, sabemos que hay partes de los genes que son muy importantes, aunque no codifiquen para proteínas. Por ejemplo, los intrones, por ejemplo, las secuencias reguladoras, lo que hace que los genes funcionen más o funcionen menos, fabriquen más proteína o menos proteína, y en algunos lugares de nuestro cuerpo nos hace falta en algún momento determinado fabricar mucha proteína, pero en otros lugares no. Por ejemplo, antes estábamos hablando de la visión, ¿verdad? De la retina. Miro a Clara porque era una conversación que hemos tenido ella y yo, que también ha participado Enrique. Bueno, en la retina tenemos unas proteínas que son los pigmentos de los conos y los bastones, las opsinas. Esos pigmentos, tenemos genoma para los conos y los bastones, para las opsinas, en todo nuestro cuerpo, en las células de la piel, en las células del miocardio, en todo. Sin embargo, ahí no están funcionando, esos genes están apagados. Pues los interruptores de los genes, lo que hacen que los genes funcionen y produzcan proteínas en mayor o menor cantidad, son también estas partes del genoma que no son secuencia codificante. Y también tenemos otras regiones que llamamos regiones intergénicas, que están entre gen y gen, que es un vestigio evolutivo que nos sirve para ver de dónde venimos, que nos permite identificar algunas regiones de nuestro genoma que incluso son regiones de microorganismos ancestrales, etcétera, etcétera. Bueno, así que aunque parezca que no vale para nada, sí vale para mucho. Una cosa que es importante es que de los 22.000 genes, sabemos que aproximadamente 7.600 y pico son genes bien conocidos, que sabemos que sus alteraciones producen enfermedades.
y producen del orden de, 7.600 enfermedades están producidos por unos 5.000 genes que conocemos. 7.600 enfermedades. Y ese número de 7.000 y pico, a lo mejor a alguno le gusta, le suena. ¿Sabéis cuántas enfermedades raras tenemos los humanos o podríamos tener en total, en conjunto? Alrededor de 7.000, entre 7.000 y 8.000. Son estas enfermedades para las cuales sabemos que existen genes que las pueden producir. Pues esas están perfectamente ya identificadas. Hace unos años esta diapositiva contenía unos números mucho más pequeños, pero ahora ya sabemos esto. Bueno, ¿y a qué nos dedicamos los que hacemos medicina personalizada de precisión o medicina genómica? Pues en realidad lo interesante de lo que hacemos es que tenemos que identificar las diferencias que hay entre una persona y otra e identificar qué repercusión sobre la salud tienen esas diferencias. Y ahí os he puesto una pista. 2 seres humanos nos diferenciamos en aproximadamente un 1 por 1000 de nuestro genoma, un poquito más. Claro, eso hace que seamos tan diferentes externamente, pero sobre todo hace que podamos tener más o menos tendencia a enfermar, que estemos protegidos a veces contra algunas enfermedades, que podamos contraer enfermedades hereditarias, incluso que podamos tener tendencia a desarrollar, por ejemplo, cáncer. Esas diferencias son importantes. Vamos a ver cómo de importantes son. Bueno, la mayoría de las diferencias genéticas de ese 1 por 1000 no hacen nada, porque son cambios genéticos que están en esas partes del genoma que os decía, donde no hay genes. Como tenemos la mayor parte de nuestro genoma no son genes, pues si tenemos ahí diferencias, esas diferencias no nos van a afectar o nos van a afectar muy poco. Algunas veces tienen que ver con características individuales que no están relacionadas con la salud. Ahí os pongo el color de los ojos, el color de la piel o del pelo, la estatura, etc. Bueno, yo que soy bajita, lo de la estatura pues también tiene su importancia, porque no llego a veces fácilmente a los sitios, así que lo de la estatura dentro de un límite, ¿no? Bueno, hay otro factor importante que son cambios genéticos muy sutiles, muy pequeñitos, que tenemos a lo largo del genoma y que uno solo es incapaz de producir una enfermedad, pero que acumuladamente muchos cambios pequeñitos a lo largo de todo nuestro genoma se van sumando y producen el que tengamos tendencia a desarrollar enfermedades, no las enfermedades puramente genéticas, sino por ejemplo hipertensión, fibrilación auricular, tendencia a ser infectados por el virus de la pandemia COVID-19 o tendencia a padecer obesidad, etcétera, etcétera. O sea que hay muchos cambios genéticos muy pequeñitos que uno solo no nos pasa nada, pero que muy acumulados muchos de ellos nos hacen que podamos desarrollar enfermedades comunes. Pero tal vez lo que más estudiamos los genetistas son las enfermedades monogénicas. Esas que decía antes, enfermedades raras. Esas enfermedades en las cuales basta con que tengamos afectado un solo gen de los 22.000 para que tengamos la enfermedad. Y hay otro tipo de enfermedades que también estudiamos. Son las enfermedades que no hemos heredado, pero que contraemos por mutaciones genéticas a lo largo de nuestra vida. La mayoría de los cánceres que tenemos no son hereditarios. La mayoría de los cánceres que puede tener una persona son contraídos, adquiridos a lo largo de la vida, porque por abusar del tabaco nos mutan las células del epitelio bronquial, por abusar de la luz solar nos mutan las células de la piel, por abusar del alcohol nos mutan las células del hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las mutaciones adquiridas son aquellas que van a producir dos procesos muy conocidos. Uno que ojalá que nos ocurra, que es el envejecimiento, y otro que ojalá que no nos ocurra, que es el cáncer. Y estos cambios del genoma los tenemos desde que fuimos concebidos y son estables a lo largo de toda la vida. La respuesta es no. Hemos nacido con muchos cambios genéticos que hemos heredado y que vamos a transmitir. Pero a lo largo de nuestra vida, os acabo de poner un ejemplo, vamos acumulando mutaciones. Pero las vamos acumulando incluso desde nuestra vida intrauterina. Cuando nacemos ya tenemos mutaciones que nos han ocurrido durante el proceso embrionario y fetal. Por eso los gemelos idénticos no son tan idénticos, porque a lo largo de la vida embrionaria pueden tener diferentes tipos de mutación que han adquirido. Y también porque incluso en la vida postnatal vamos acumulando mutaciones.
Por tanto, esas mutaciones que vamos adquiriendo no las vamos a transmitir, pero sí las vamos a padecer. Esto es importante. Y luego, como os decía antes, la funcionalidad de nuestro genoma varía, porque os he explicado antes qué pasa, por ejemplo, con los genes que codifican para los pigmentos de la retina, y entonces es obvio que sería un desperdicio que todas las células de nuestro cuerpo se pusieran a fabricar opsinas, que no les sirven para nada. Tienen que estar esos genes apagados para que la maquinaria celular se dedique a hacer lo que es necesario en ese tejido, en esa célula. Así que los genes no están funcionando o expresándose, que es como lo decimos técnicamente, todo el tiempo en todos los tejidos. La expresión está regulada fisiológicamente, pero esa expresión regulada fisiológicamente se puede alterar. Si yo tengo, por ejemplo, un gen que tiene que ver con la proliferación celular, con la multiplicación de las células, y ese gen sufre una mutación, podría ocurrir que la proliferación de las células se descontrolase. Y entonces eso explica por qué algunos genes que les ocurre eso son los que desencadenan el proceso tumoral, el proceso del cáncer. Por eso es tan importante que este proceso esté regulado fisiológicamente. Bueno, yo creo que con lo que llevo dicho hasta ahora ya tenemos un poco de idea de qué es esto de la genómica y a qué enfermedades nos puede afectar, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver algunos ejemplos con un poquito más de detalle para llegar a entender en qué consiste el trabajo de los genetistas y qué podéis esperar vosotros, la población general, de la medicina genómica, que era el objetivo de la charla. Bueno, en realidad la medicina genómica, la medicina personalizada de precisión, ya está aquí desde hace mucho tiempo. No solo desde el año 2015, lo estamos utilizando en nuestro día a día constantemente. Todos los que estáis aquí, sobre todo los que tenéis de cierta edad para abajo, os han hecho alguna prueba genética. A todos, con toda seguridad. ¿Sabéis cuál? El cribado neonatal. En España se hace un cribado a los recién nacidos en la prueba del talón, en la cual se detectan algunas enfermedades genéticas. O sea que el hacer estudios de enfermedades genéticas es algo cotidiano, os ha afectado a todos. Es muy probable que algunos de los que estáis aquí os hayan hecho algún estudio incluso intraútero, cuando vuestra madre estaba embarazada de vosotros, pues yo qué sé, porque era mayor o porque vieron algún marcador que era sospechoso y tal, miraron a ver si el feto tenía alguna enfermedad genética. O sea que, como os pongo yo aquí, esto es algo de nuestro día a día. Nosotros en nuestro departamento hacemos estudios a los embriones. Las familias en las cuales hay de estas enfermedades raras que se pueden transmitir, vienen a nuestra consulta porque quieren evitar engendrar embriones que puedan tener una enfermedad hereditaria a la que ellos tienen. Y entonces hacemos un estudio para detectar qué embriones tienen esa enfermedad y cuáles no, y solo transferir a aquellos embriones que están libres de la enfermedad. Esto lo hacemos en nuestro departamento, que es el centro de referencia de la Comunidad de Madrid para hacer esto. Y en todas las comunidades en Madrid, en España, hay departamentos que hacen este tipo de trabajo. También lo hacemos en las parejas antes de tener hijos, que quieren saber si son portadores o no de alguna enfermedad genética que, aunque ellos no la tengan, podrían aparecer en sus hijos. Y esto también lo hacemos en nuestro día a día. Hacemos cribado prenatal. Hoy en día sabéis que hay una prueba que se hace en la sangre de la madre embarazada y que se puede detectar algunas trisomías frecuentes, la trisomía 21, el síndrome de Down, algunas otras trisomías. Esto se está haciendo en nuestros hospitales ya. Es nuestro día a día. Y luego, naturalmente, esto que os he contado son cribados que se hacen en población general, por eso es altamente probable que alguno de vosotros os haya hecho alguna prueba de este tipo, pero luego, además, cuando una persona tiene cierto tipo de enfermedades, también se le aplica la medicina personalizada. Por ejemplo, si se tiene los niños o los jóvenes que tienen una enfermedad crítica, porque queremos averiguar si más allá de lo que parece que les está ocasionando ese defecto, tienen además otro problema metabólico que les puede estar desencadenando el empeorar de esa enfermedad. Lo hacemos cuando se produce una muerte súbita. Os tengo una diapositiva al final donde hablamos de la autopsia molecular. Estas personas que lo habréis visto todos en los noticiarios, en los telediarios, que fallecen súbitamente en la cancha de baloncesto o en el campo de fútbol, que es gente joven, aparentemente sana, y muere de repente, algunos de ellos, y de hecho
una mayoría de ellos, resulta que tienen una alteración en algún gen que tiene que ver con la repolarización o con el impulso nervioso que hace que se conduzca bien la contractilidad del corazón. Entonces estas personas, si las recuperamos de la parada cardiovascular, que a veces se consigue afortunadamente, les hacemos luego un estudio para ver por qué ha sido. Y si lamentablemente no se las recupera, también les hacemos un estudio porque podríamos evitar otras muertes en su familia. Así que fijaros, son casos extremos los que os estoy contando, pero son casos que seguramente conocéis. También con infecciones resistentes, también las personas con tumores, también las personas con enfermedades raras. Y esto lo podemos hacer hoy en día y lo hacemos con cierta facilidad por la primera diapositiva que os ponía, porque conocemos el genoma humano y podemos estudiar sus variaciones patológicas, pero también porque las podemos estudiar de una manera fácil y rápida. Antes, cuando yo empezaba a trabajar, cuando os contaba antes Enrique que nos conocimos, mirábamos los genes uno a uno. Imaginaros, para hacer un cribado de una enfermedad que puede haber 300 genes implicados, como en las distrofias hereditarias de retina, nos podíamos aburrir, nos tirábamos años hasta que encontrábamos la causa. Ahora, en un par de semanas, bueno, normalmente nosotros tardamos un poquito más y muchos otros tardan mucho más, pero entre 2 y 8 semanas somos capaces de hacer un estudio mirando todos los genes que están implicados en estas enfermedades, porque tenemos secuenciadores muy potentes que nos permiten hacer ese estudio. Por eso hoy en día hablamos de medicina personalizada, porque podemos mirarlo. Bueno, y lo miramos sobre todo, como os he dicho, en las enfermedades raras, más de 6.000. Atención, porque afectan al 7% de la población, a 3 millones de casos. En los que hayáis venido en transporte público, en el mismo vagón o autobús en el que veníais, seguro que había una persona que tenía una enfermedad rara. En la clase donde estabais en primaria o en la universidad, seguro que había alguna persona con una enfermedad rara. Las enfermedades raras individualmente son muy raras, muy frecuentes, pero colectivamente suponen en España 3 millones de personas. Así que tener una herramienta que nos permita detectarlo es fundamental para asistir médicamente a estas personas. En el cáncer, pues, ¿qué os voy a contar? 300.000 nuevos casos al año. Además, estas personas, afortunadamente, hoy en día, llega a ser el cáncer en muchos casos una enfermedad crónica. Entonces es muy importante que conozcamos sus bases biológicas, porque eso nos puede ayudar a, en efecto, transformarlo en una enfermedad crónica. También sabemos que hay algunos genes que nos hacen reaccionar de manera diferente ante un fármaco. Seguramente entre los que estáis aquí, algunos ha pasado alguna vez que os han dado algún medicamento. Eso se nota bastante en algunos analgésicos, pero también en algunos tratamientos para el cáncer, que te dan una dosis, la dosis estándar, y te intoxicas, porque la proteína que tiene que metabolizar ese fármaco la tenemos defectuosa por un defecto genético. Hoy en día, en nuestro hospital, antes de poner un tratamiento de quimioterapia a un paciente oncológico, nos piden que hagamos un estudio farmacogenético para que veamos si la dosis estándar le va a sentar bien o tenemos que reducir la dosis. Porque antes muchas de estas personas tenían un evento adverso y no se morían del cáncer, se morían por el tratamiento que le habíamos puesto. Bueno, y el futuro que viene, porque claro, las enfermedades raras, el cáncer, esto muchos de vosotros seguramente, porque sois jóvenes, no tenéis estas enfermedades, lo veis lejano. Pero todos los que estamos aquí, más pronto que tarde, enfermaremos de alguna enfermedad que llamamos común o compleja, de un problema cardiovascular, o podremos tener un problema endocrinológico, etc. Entonces, hacia ahí está orientado en estos momentos la medicina genómica. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿tengo yo que hacerme un estudio genético? ¿Tengo que ir a un servicio de genética que me vean? Bueno, pues aquí os tengo la respuesta. ¿Cuándo hay que consultar? En estos momentos hay que consultar siempre que uno tenga uno mismo o algún familiar con una enfermedad rara. Porque ya os he dicho que la mayoría de las enfermedades raras son de causa genética y además se pueden repetir en la familia, entonces es muy importante detectarlo. También algunos tipos de enfermedades comunes, como por ejemplo el cáncer. En el cáncer lo que solemos estudiar es el tumor, no porque generalmente
los cambios genéticos ocurren solo en el tumor. Rara vez son cambios genéticos que se transmiten hereditariamente. Puede ocurrir, pero son los menos de los casos. También si vemos que nos ha sentado mal un fármaco, porque se puede repetir y sería bueno que supiéramos por qué. Y en estos momentos, las enfermedades comunes todavía no es fácil que os podamos resolver este problema en las consultas de genética, pero los que sois más jóvenes con toda seguridad lo viviréis. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? ¿Para que hagamos nosotros pruebecitas con nuestros genes? No, porque realmente hay una utilidad clínica en el manejo de las enfermedades cuando identificamos estos cambios genéticos. Primero, porque detectar que hay una enfermedad genética nos puede servir para desarrollar medidas preventivas. Os he puesto el ejemplo de la muerte súbita. Todos los días del servicio de cardiología nos mandan casos de personas que en su familia tienen estos antecedentes. ¿Y qué podemos hacer? Pues en algunos casos poner un tratamiento preventivo, en otros casos incluso implantar un desfibrilador. Y eso le salva la vida al paciente. Medidas preventivas. También a veces, cuando ya tenemos el diagnóstico, pues el tener el apellido genético nos puede servir para confirmárselo al clínico, o a veces para modificar un poco ese diagnóstico, o incluso para detectar anticipadamente algunos síntomas añadidos. Hay algunas enfermedades en las cuales lo primero que vemos es un síntoma, pues por ejemplo una alteración auditiva, una persona que lo primero que tiene es un problema auditivo y no sabe que a lo mejor tiene una enfermedad de base genética que le puede condicionar una alteración renal o una alteración esquelética. Si nosotros hacemos un diagnóstico genético, le podemos decir el espectro no en el sentido de dar sustos, sino el conjunto de alteraciones que podría tener como consecuencia de esa mutación. Y sobre todo, y ahí es donde tenemos puestos los ojos, nos puede servir para poner un tratamiento adecuado, porque sabemos la causa y muchas veces tenemos tratamientos para esto. Pero también, que os lo contaba antes, porque hoy en día tenemos posibilidad de hacer un estudio a toda la familia y advertir a otras personas que podrían tener ellos o sus descendientes enfermedades de este tipo. Incluso recurrir al diagnóstico preimplantacional, al diagnóstico prenatal, al diagnóstico de portadores, como os pongo aquí. Bueno, en el caso del cáncer, hoy en día los estudios genéticos que estamos haciendo, y fue una de las primeras enfermedades en las cuales se empezó a hablar de medicina personalizada. Pues una de las cosas que se hace ya, antes cuando uno iba al médico y sospechaba que tenía un tumor, el médico le mandaba a hacerse una biopsia. Bueno, eso lo seguimos haciendo, se hace una biopsia, pero antes la biopsia se miraba al microscopio. Y ya está, y se decía, es un tumor del tipo que sea. Hoy en día lo miramos al microscopio y también le miramos el genoma a la biopsia, porque a veces lo que dice el aspecto externo de la biopsia, de la morfología celular, es menos de lo que realmente está ocurriendo en el interior del tumor. Y el conocer lo que está pasando a nivel biológico nos puede ayudar para poner un tratamiento específico. Mirad, cuando yo era jovencita, miraba al microscopio los cromosomas de la médula ósea de los pacientes con leucemia. Y yo recuerdo que veía un cromosoma muy chiquitito que se llamaba cromosoma Filadelfia, más pequeño, y ese cromosoma se producía por un cambio genético. Y a mí al principio, cuando veía aquello, decía, uy, soy la primera que estoy haciendo el diagnóstico, antes que el patólogo, antes que el hematólogo. Pero enseguida decía, ay Dios, pobre paciente, porque tiene un pronóstico muy sombrío. Han pasado los años y lo que ha ocurrido es que se han conseguido tratamientos que lo que hacen es que la proteína que produce ese cromosoma chiquitito, que es una proteína nueva, que hace que la enfermedad progrese, se puede bloquear con anticuerpos. Y esas personas que antes se morían, ya no se mueren, tienen una evolución crónica de la enfermedad. Así que con el cáncer lo que hacemos es intentar hacer un diagnóstico e intentar poner una terapia que está dirigida contra esa vía. Pues los genes que sabemos que están implicados en los tumores.
que te sonarán, que son, bueno, no sé si te sonarán, porque como me has hecho una pregunta como de experto, a lo mejor te suenan los genes KRAS, el gen ABCL, el gen BCR, o sea, oncogenes, que sabemos que están implicados en los procesos tumorales, que los tenemos identificados. Podríamos mirarlos todos, pero podría darnos señales poco fiables. Entonces lo que hacemos es concentrarnos en aquellos genes que sabemos que los cambios están implicados en este tipo de procesos. Una pregunta muy interesante, gracias. Pero además hacemos otra cosa, y esto se está haciendo hoy en día de forma rutinaria en todos los servicios de anatomía patológica para el cáncer de mama. Cuando se diagnostica un cáncer de mama, además de mirar algunas de estas cosas, miramos qué genes, no solo los que están mutados, sino los que se expresan más o los que se expresan menos. ¿Os acordáis que os hablaba antes? ¿Por qué? Porque hay algunos genes que cuando se expresan más, sabemos que ese cáncer va a ir bien. Y en cambio, cuando se expresan menos, sabemos que ese cáncer va a ir peor. En los que sabemos que va a ir bien y no lo podemos distinguir solo por mirarlo al microscopio, es innecesario poner un tratamiento con quimioterapia, porque sabemos que no va a servir para nada. En cambio, los que sabemos que van a ir mal, ahí es donde tenemos que poner la quimioterapia. Entonces, este tipo de técnicas que están en nuestros medios desde hace solo 10 años, han modificado por completo el tratamiento del cáncer, en este caso el cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en mujeres. Así que fijaros lo importante que ha sido esto. Bueno, aquí os pongo algunos ejemplos de algunos cambios genéticos. Ves que tú me preguntabas los genes, no lo puedes ver a lo mejor desde donde estás, pero verás que te lo cuento yo. Pone RET, pone BRAF, pone KRAS, pone EGFR, son oncogenes que sabemos que mutan en los procesos tumorales. Y también he seleccionado una noticia, que la he puesto ahí abajo, que es una vacuna para el cáncer. Es una vacuna que se basa en mRNA contra algunos de los genes que sabemos que están mutados, no en un solo tipo de cáncer, sino en muchos, que son los genes KRAS. Entonces, en Estados Unidos ahora mismo un ensayo clínico que tiene por objetivo el intentar bloquear el desarrollo tumoral en aquellos cánceres que están producidos por este tipo de mutaciones. Fijaros qué trascendencia tiene esto. No sabemos si funcionará o no, porque está en fase de ensayo clínico. Podría ser luego un fracaso, pero estos intentos terapéuticos son muy importantes y se basan en la ciencia. Se basan en los que antes en el laboratorio han estado trabajando con ratones, han identificado estos genes y no salían en los periódicos, pero estaban haciendo este trabajo que ahora los pacientes y los médicos nos aprovechamos de él. Bueno, y también la terapia génica. Sabéis que la técnica de edición genética fue descubierta por un español, por Francis Mojica, que vio que había un mecanismo en levaduras que consistía en modificar, defendiéndose de las infecciones externas, modificar el genoma para evitar que se perpetuara una infección. Este mecanismo luego se ha ido estudiando, se ha podido orientar a la patología humana y es lo que llamamos edición génica o CRISPR, que es el nombre coloquial. Bueno, pues este tipo de cambios en nuestro genoma que podemos inducir artificialmente nos permiten tratar enfermedades hereditarias con éxito y también, combinado con la terapia celular, lo que hace Mariano, extraer linfocitos de los pacientes, cambiar su genoma para hacerles que puedan atacar a los tumores. Y seguramente muchos de los que estáis aquí, si tenéis algún familiar o algún conocido con algún tumor, sabéis que ahora hay un tipo de tratamiento que es la inmunoterapia, que tiene por objeto el tratar con anticuerpos o de una manera mucho más sofisticada, lo que llamamos CAR-T, células transformadas del propio paciente, linfocitos, atacar a las células tumorales. Todo esto, repito, se ha podido realizar gracias a que sabemos cómo funcionan los linfocitos cuando atacan a las células tumorales y combinando estrategias de terapia celular y de terapia génica. Bueno, pues os hablaba antes de los farmacogenes, de cuando nos dan un medicamento y nos produce un efecto adverso. Bueno, una cuarta parte de las personas hemos experimentado algún efecto adverso. La mayoría son triviales, banales, no nos ha pasado nada malo, pero algunas veces pasan cosas gordas, pero muy gordas. Entonces, en
desarrollo que se está haciendo en el Ministerio de Sanidad, que yo he tenido la suerte de participar en este proyecto. Por cierto, esta mañana ha habido una reunión para tratar de esto, una reunión que hemos tenido online. Se ha desarrollado la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. O sea, no solamente sabemos, no solamente podemos, sino que además queremos que esto esté a disposición de los ciudadanos. Y entonces el Ministerio ha desarrollado la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en materia de genética. Y esta es la cartera de servicios que ha desarrollado para los farmacogenes. Son muy poquitos, pero son para algunos fármacos que son muy graves si se toman sin tener estas garantías, y entonces es obligatorio que antes de poner estos tratamientos el paciente se le haya hecho esta prueba genética. Os decía yo que en nuestro hospital lo hacemos regularmente. El año pasado hicimos 1000 estudios de este tipo a los pacientes que están en tratamiento con cáncer. Bueno, y lo que va a venir, lo que os decía antes, lo que va a venir es que seamos capaces de ver las personas que tienen enfermedades comunes, porque el cáncer, las enfermedades raras, la farmacogenética, bueno, lo tenemos bastante claro, ¿verdad? Que nos hace falta que nos vean. Pero ¿qué pasa cuando tenemos otro tipo de enfermedad? Una enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Pues claro que no sabemos nosotros, solo sabemos que si fumamos, tenemos la tensión alta y el colesterol alto, pues tenemos alto riesgo, pero eso lo sabemos desde los años 90. Pero queremos saber algo más. Además de estas 3 cosas, ¿hay algo más que nos esté influyendo para tener riesgo? Pues esto es lo que llamamos puntaje de riesgo poligénico. No hace falta que os aprendáis el palabra, lo llamamos coloquialmente PRS, pero así cuando oigáis hablar del PRS, os podéis tirar el folio que sabéis lo que es, que os lo han contado. Bueno, esto sirve para estimar el riesgo para enfermedades comunes, pero no sirve a título individual, sirve a título poblacional. Es decir, nos permite en un grupo humano saber cuáles son los que van a tener más riesgo, los que tienen un riesgo intermedio y los que tienen menos riesgo. Pero no nos sirve para señalar con el dedo, esta persona va a sufrir un evento. Eso todavía no lo podemos hacer, ¿vale? Entonces esa es la ventaja, que nos permite hacer programas de salud pública así. Pero las desventajas, ¿cuáles son? Pues que hay gente que cuando les hacemos este tipo de estudios se creen que porque tienen más riesgo a ellos les va a pasar. O se creen lo contrario, que como tienen menos riesgo a ellos no les va a pasar y se abandonan. Otro problema es que a veces cuando decimos esta persona tiene alto riesgo, le metemos en un círculo de una revisión y otra revisión y otra revisión, y a lo mejor no haría falta. Entonces hay que tomarlo todavía con cautela, porque esto aún no está muy finamente desarrollado. Estamos en ello, pero todavía no ha llegado. Pero os voy a poner un ejemplo de lo que os contaba del riesgo cardiovascular. Bueno, esto que os pongo a la izquierda del riesgo clínico es lo que el estudio de Framingham, que era un estudio que estudiábamos los médicos cuando éramos pequeños, hace el siglo pasado, demostró que sube el riesgo de tener un evento cardiovascular, tener el colesterol alto, fumar y tener la tensión alta. Bueno, pero hoy en día ya podemos estratificar la población. Los que no hayáis visto nunca eso de ahí es una campana de Gauss. La población tendemos a agruparnos de esa manera. A la izquierda estarían los que tienen poco riesgo y a la derecha, en distintos tonos de azul, los que tienen mayor riesgo. Mirando muchas variantes genéticas, muchas, que cada una suma un poquito, que os decía al principio, pues somos capaces de ver quiénes son los que están al extremo de la campana de Gauss. Y entonces lo que hacemos es que mezclamos los antecedentes personales con este tipo de datos que tenemos y estratificamos a los pacientes y decimos, usted que está a este lado de la campana de Gauss, mire usted, aunque deje de fumar, aunque se trate el colesterol y aunque se baje la tensión, además tiene riesgo. Entonces lo que vamos a hacer es tratarle la tensión, el colesterol, de una manera muy enérgica, porque no basta con los estándares que va a tener el resto de la población. Usted que está entre medias, pues a lo mejor basta con que se cuide, haga ejercicio, disminuya la sal de la dieta, etcétera, y deje de fumar, claro. Y usted que tiene bajo riesgo, pues de momento no tiene que cambiar sus hábitos de vida, aunque si fuma, sepa usted que a lo mejor no le va a dar un infarto, pero puede tener un cáncer de pulmón. Entonces, con estas pautas, mezclando datos genéticos y datos de estilos de vida, podemos ayudar a estratificar la población. Y os decía antes que también hay cribados, os puse antes muchos ejemplos, el cribado de portadores, el preimplantacional, el prenatal no invasivo, el neonatal, pero también hay cribados específicos.
Cuando uno tiene el colesterol alto, y esto también se está haciendo en la Comunidad de Madrid, además se mira si esa persona tiene algún gen alterado que le está produciendo una elevación del colesterol por encima de lo esperado por su edad o por sus circunstancias. Entonces también hacemos cribados específicos de algunos genes en algunos grupos poblacionales. Si yo tengo muchos antecedentes de cáncer de mama en mi familia, a mí me van a hacer un estudio para ver si yo tengo un riesgo de cáncer de mama familiar hereditario. ¿Vale? O sea que hay, además, algunas pistas que nos hacen que podamos entrar en este tipo de cribados. Y desde luego, si yo voy a tener en mi caso un hijo no, pero un nieto en la Comunidad de Madrid, ya sé que le van a hacer la prueba del talón y que van a diagnosticar muy precozmente si tiene alguna enfermedad metabólica que se puede tratar si tengo ese dato de forma inmediata. Bueno, pues os decía, no sé cómo voy de tiempo. Regular, bueno. ¿Nuestra privacidad está protegida? Bueno, os quería decir que hay una regulación muy estrecha. En el entorno europeo tiene una regulación y una legislación muy estrecha, mucho más estrecha que en el resto de los países, incluso otros países del entorno occidental. De tal modo que tenemos el reglamento de la protección de datos, tenemos incluso normativa, lo que se llama Espacio Europeo de los Datos Sanitarios, para regular el uso y el uso secundario de los datos sanitarios por parte de los distintos elementos que podrían acceder a ellos, incluso el uso de la inteligencia artificial. Y en España además tenemos nuestra propia legislación. Tenemos la Ley de Investigación Biomédica que regula el diagnóstico genético, que obliga a pedir consentimiento informado para hacer un estudio genético, por ejemplo, y nos obliga a confidencialidad en el uso de estos datos. Así que tenemos que tener en cuenta todo esto y además autorregularlo por diferentes aspectos éticos. No revelar a un familiar que su pariente tiene una enfermedad genética aunque lo sepamos, de las puertas para afuera de la consulta no se dice ni siquiera que he visto a fulanito de tal, aunque sea un súper famoso y te vas a presumir, eso no se hace. No puedes decir he tenido acceso a tal estudio genético, etcétera, etcétera. Eso son cosas elementales que os cuento aquí, pero que las quiero contar un poco jocosamente, pero en el fondo muy seriamente, para que confiéis en que lo que se está haciendo en los centros de genética está regulado de esta manera. Bueno, pues ya estoy terminando. Os hablaba del presente, os he hablado antes de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Aquí os la muestro para que sepáis, esto está en la página web, es accesible por parte de toda la población y hay muchos datos ahí que se pueden consultar y que uno puede saber si tiene derecho a que le haga un estudio genético o no. Todas estas aplicaciones de la genómica las tenemos hoy en día, desde antes de ser concebidos hasta cuando fallecemos. Todas estas aplicaciones están hoy en día en uso. Así que la respuesta a la pregunta, ¿es personalizada la medicina personalizada? Pues sí, cuando tenemos una enfermedad rara, cuando tenemos un proceso farmacogenético o cuando tenemos un tumor con una mutación específica. Ahí sí, ahí nos van a hacer un estudio específico y nos van a poner probablemente un tratamiento concreto. Podría ser si tenemos antecedentes familiares. No, pero es una medicina estratificada cuando hablamos de enfermedades comunes. Y no, pero podemos prevenir a través de la genética si somos de la población general. O sea, personalizada, pero menos. No podemos personalizarlo todo en estos momentos. Y dejadme que termine hablando de la investigación una vez más. Este señor que veis aquí era un científico, Donald von Decker, que tenía una enfermedad genética y él sabía que no se iba a beneficiar de la terapia génica, pero se sometió voluntariamente a un ensayo clínico porque quiso contribuir con su esfuerzo y con su sacrificio al avance de la ciencia. Entonces, esto de participar de esta manera tan activa en la investigación científica es muy importante. Os pido a todos que lo hagáis si alguna vez os lo solicitan. Así que esperamos que haya una accesibilidad global, expansión de terapias, integración de datos y aproximación a enfermedades comunes en el futuro. Os pongo aquí estas noticias. Una es una noticia de un grupo español que en el CENIO ha identificado a través de un análisis de sangre los tumores que podría tener en ese momento incipientes una persona que ni siquiera lo sabe. Una noticia que salió en Nature la semana pasada
diciendo que analizando los datos de la historia clínica de un montón de personas se puede llegar a predecir las enfermedades que van a padecer en los próximos 10 años y cuándo las van a padecer. Pero muy importante, todo esto no se puede hacer si no se investiga antes. Nada más, gracias.